Buenas tardes, estimados. Bienvenidos a la sesión 8. El tema es reservas internacionales y patrón oro. Con respecto a este tema, ya tenemos la sesión en el sistema. Tienen información adicional. Tenemos un video complementario muy completo con respecto a lo que es el patrón oro, la historia, ¿verdad? El tratado de Bretton Woods, qué conllevó ese tratado, por qué y cómo se disolvió. Bueno, para empezar, abordaremos lo que es inicialmente los conceptos básicos de lo que es una reserva internacional. ¿Cómo se genera? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, lo que es una reserva internacional es una serie de depósitos acumulados, los cuales son controlados por los bancos centrales de cada país y las autoridades monetarias. Y estos depósitos están efectuados en divisas extranjeras, tales como los dólares y los euros, dependiendo de la conversión de las divisas, ¿verdad? Se preguntarán cómo se originan las reservas internacionales y cómo se originan estos depósitos. Bien, primero vamos paso a paso. El objetivo de esto es la acumulación de depósitos una vez después de efectuado el ejercicio, ¿verdad? De los derechos contra las obligaciones. Estos depósitos, más adelante, estas reservas internacionales les voy a explicar para qué sirven y en qué se utilizan. Bien, ¿cómo se financian las reservas internacionales? En este sentido, las reservas internacionales es la diferencia entre los derechos y las obligaciones que mencionaba anteriormente. Pueden ser el pago de importaciones, pago de exportaciones, lo que te queda de pagar las deudas a nivel exterior del país. Cuando venís a hacer pago de deudas o de intereses, a esto me refiero a los préstamos. Recuerden que en la economía tenemos una balanza de pago. Estos temas, la balanza de pago se ve en lo que es macroeconomía. Dependiendo el pencil, ¿verdad? El contenido de cada asignatura, la balanza se ve comúnmente en macroeconomía 2 y ella es lo que hace un ejercicio de todos los ingresos menos los egresos del país. Pero en la realidad, en la práctica, siempre se necesita más de lo que se espera, es decir, siempre se termina gastando más y quedamos en negativo. Ahora, ¿cómo nosotros saldamos ese negativo que tenemos al final de la balanza? Sencillo, o sea, hacemos préstamos. Y para eso tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos facilitan esos préstamos porque siempre, permítanme. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ya había iniciado la sesión porque les di hasta las y 20 y bueno, dije, nadie se conectó, pero bueno, puedo volver a iniciar si gusta. Ok, no hay ningún problema. Sí, hay disculpe. Lo que pasa es que, o sea, estaba teniendo problemas de conexión por la lluvia. Sí, yo sé que el clima está ahí un poco, no está a favor de nosotros ahorita. Sí, hay disculpe. Ok, bueno, bienvenido, David, ¿es verdad? Sí, David, mucho Bienvenido, gusto. David. La sesión es la 8. Los temas son las reservas internacionales y el patrón oro. En las Ok, reservas internacionales estaremos hablando del concepto, cómo funciona, cómo se origina este dinero, cuál es la finalidad, y con respecto al patrón oro, un poco de historia, ¿verdad? Es el sistema monetario que utilizábamos anteriormente, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó un buen tiempo para ayudar a los países que quedaron en la ruina, sobre todo países de Europa Occidental, que fue la más maltratada por la guerra. Latinoamérica no sufrió tanto en ese sentido, ni Estados Unidos. Bien, las reservas internacionales es una serie de depósitos que se acumulan. Estos son controlados por los bancos centrales de cada país y las autoridades monetarias.
esta serie de depósitos se hacen en divisas extranjeras. Pueden ser dólares o euros. En este caso, las reservas internacionales tienen una sola finalidad. No, disculpe. Primero vamos a iniciar cómo se origina la reserva. Ya iniciamos qué es, ahora es cómo se origina. Las reservas internacionales se originan a partir de cuando el país logra pagar sus deudas o intereses, ya sean producto de exportaciones, importaciones o las deudas que tengamos. Porque en el video está, pues, cuando lo terminemos lo volverá a ver todo, pero le vuelvo a explicar. Estas deudas, ¿por qué se originan? Bien, hay una balanza de pagos a nivel de macroeconomía. No sé si ha visto macroeconomía. Ah, no, todavía No, no. ok, bueno, en macroeconomía tenemos algo que se llama la balanza de pagos. Todo lo que nosotros tenemos en dinero menos las obligaciones. Entonces, siempre es más, David, lo que se necesita que lo que tenemos. Entonces, por lo general, el resultado es negativo. ¿Cómo cubrimos este resultado negativo? Este se cubre con préstamos. Entonces, para esto tenemos diferentes instituciones financieras internacionales, como se ha escuchado, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que trabaja a su vez con 5 bancos, ¿verdad? Cada uno tiene una finalidad: infraestructura y desarrollo, salud y educación. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo cubrimos ese negativo? Con esos bancos. Más sin embargo, nosotros tenemos las reservas internacionales, que son nuestros derechos menos las obligaciones. ¿Ya? Lo que queda ahí, si es positivo, se manda a depositar a esas reservas internacionales. Son internacionales porque obviamente su función primero es cubrir nuestros pagos en el exterior, como le decía, las deudas, y si esas deudas generan intereses, también los intereses, que los intereses solo se generan por medio de préstamos. Por eso le toqué el tema del Banco Central y del Banco Mundial, disculpe, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, partiendo de ahí, tenemos cómo se financia. Es decir, cuando el resultado es positivo, después de haber pagado nuestras deudas e intereses, nuestras obligaciones, nuestros derechos, eso se deposita en esas reservas internacionales. ¿Quiénes las controlan? Las autoridades monetarias. ¿Para qué se dispone? Sencillo, cuando tenemos alguna situación económica adversa, entonces se dispone de ese dinero que está ahí para contrarrestar esa situación. ¿Ya? Parte de eso se ha vivido en nuestro país, en muchos países. Haití ahorita está en problemas, tiene problemas económicos muy serios. Cuando la economía no rinde frutos, no rinde resultados, no hay un superávit, entonces difícilmente estas reservas internacionales aumentan. Posiblemente lo que hacen es llegar a un punto y después de ese punto decrecer, 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 decrecer. No he conocido ningún país que llegue a cero o que no tenga ningún tipo de reserva, porque siempre se genera dinero. Por más pobre que sea, mencioné Haití porque es el más pobre de Latinoamérica. Después viene República Dominicana, creo que en tercer lugar estamos nosotros. Y ese es cómo se financian. Después tenemos para qué sirven. Bueno, las reservas internacionales en sí sirven, como le explicaba bien, en palabras sencillitas, para afrontar cualquier situación adversa en la economía. Ya, es decir, cuando le digo afrontar, porque cuando las situaciones económicas, sean políticas, sean de índole comercial, por ejemplo, no puede ser política, pero sí puede ser comercial. Por X ya motivo, la Unión Europea decide retirarnos de socios comerciales. Y le comento, nosotros tenemos dos principales socios comerciales. El primero es Estados Unidos y el segundo es la Unión Europea. Entonces, si le estoy diciendo que las divisas dependen de las importaciones y las exportaciones para incrementar las reservas internacionales, obviamente, si a nosotros nos sacan de ese grupo comercial, de ese bloque comercial que es la Unión Europea, perderíamos una gran cantidad de ingresos, porque son más los ingresos lo que percibimos que lo que pagamos en concepto de aranceles o impuestos por las exportaciones de nuestros bienes. Recuerde que cuando le hablo de exportación e importación, lo que percibe el país es lo que cobra en aranceles. Porque obviamente, si usted, vámonos a nivel micro, si usted es un microempresario y digamos que hace tabaco, paga un impuesto, ¿verdad? Por exportar ese producto. O es
cafetalero, usted pues se dedica a cultivar el café y vende el grano a nivel internacional. Entonces, ¿la ganancia cuál es? Es el arancel que usted paga por exportar ese producto. Partiendo de ahí, si su segundo mayor comprador es la Unión Europea y nos deciden sacar de ahí, ¿qué significa esto a nivel económico? Cuando estás en un tratado de libre comercio, los aranceles son más bajos porque obviamente estás en un acuerdo comercial. Cuando salís de ese acuerdo comercial, entonces eso incrementa. Y al incrementar los aranceles disminuye el ingreso. Es decir, el ingreso en concepto por venta, porque si usted va a pagar mucho más impuestos, no significa que vaya a vender más, necesariamente, porque va a dar el producto más caro allá. ¿Me explico? Entonces, su nivel de competitividad o su ventaja competitiva bajaría. Eso es lo que le iba a comentar. Entonces, o sea, yo sé que normalmente lo que viene siendo el IVA va a ir en dependencia de la cantidad que uno vende. O sea, es un proporcional del 15% siempre. Esto de igual manera aplica para los países. O sea, el 15% es estándar en todo o solo en Nicaragua. Sí, no, es estándar, es estándar. Lo que pasa es que adicional a ese 15% puede haber otros aranceles y entonces, por ende, el producto ya tiene un costo más elevado. Pero generalmente, por ejemplo, en México algunos productos, vamos a basarnos en el origen. Mire, ¿cuál es la ventaja de fabricar un producto en tu país? Que el costo es más bajo. Es decir, si David consume Pampers que son fabricados en Nicaragua, obviamente ese paquete para su hijo, ese paquete de Pampers tiene un costo más bajo que el que usted va a comprar que viene de México, porque ese que viene de México pagó impuestos para salir de México, pagó impuestos por pasar en El Salvador, pagó impuestos por pasar en Honduras, paga impuestos para entrar a Nicaragua y todo ese valor se agrega al precio. ¿Ya? Entonces, sí es lo mismo, pero habría que ver el recorrido comercial que tuvo ese producto y a dónde fue, a dónde viajó. ¿Me explico, David? Ya, por cada aduana se paga. Lamentablemente no es solo en el país remitente y el destinatario, no es así. Por eso hay productos que entre más largo viene, más alto es el costo, pero nosotros salimos beneficiados, como le digo, con los tratados de libre comercio. Porque los tratados se basan en el volumen de las operaciones comerciales y en base a eso reducen el arancel. Otra preguntita que tenga de las reservas internacionales para... Bueno, ayer de hecho estuve viendo la sesión y estuve revisando ahí que lo que viene siendo las reservas, pues como usted había mencionado al inicio, son como depósitos que se mantienen en otros bancos. Pero lo que no entiendo es de que, por ejemplo, si el Banco Central de Nicaragua tiene cuenta abierta en otros bancos de otros países o dónde es que están esas cuentas, porque tengo entendido que las reservas están ya sea o en dólares o en euros Así es. únicamente. Pero no Eh, están en bancos de nacionales, dice usted, por ejemplo, la FICE, BAN, no, Proveedor. no, no. En bancos como por ejemplo, qué sé yo, que ni el Banco Central tenga una cuenta en Bank of America, por ejemplo, un banco de Estados Unidos, en Sí, dólares. seguramente sí. A ver, es como... Es material financiero, hay un gran sigilo. No, ellos dicen, por ejemplo, lo tenemos en el Banco de Inglaterra, o qué sé yo, en Ficosa de Alemania, o, ¿me explico? O en Citibank de Francia. Entonces, sí conocemos lo de las reservas, el concepto. También, también para que lo dominen, las reservas pueden ser bloqueadas, como sucedió con Venezuela. Escuchó la noticia que él quería el dinero de las reservas comprar, no sé si eran tanques o aviones, no sé, Sí. pero era armamento bélico y Ujú. se le canceló porque las reservas internacionales están para el pueblo, o sea, están para beneficiar a la economía, Mira, no para entrar en conflicto con las personas que hacen posible que esas reservas estén ahí, porque el gobierno administra, pero quienes generan las riquezas somos nosotros, los consumidores, correcto. los empresarios, los trabajadores. ¿Me Así explico? es. Entonces no le Sí. va a dar dinero para que afecte la fuente de ingreso del mismo país. Y esas reservas pueden ser sometidas bajo sanciones. O sea, porque cuando Así usted es, dice, sí, ah, correcto. Venezuela quedó bloqueado, es decir, él no tiene acceso a las reservas internacionales.
A ver, esto de las reservas internacionales, ¿por qué no quedar dentro de los países? Tiene una finalidad. Sí, No la abordé aquí porque es algo más político y macroeconómico, ¿verdad? No consideré el tema central es la banca central y las funciones y facultades del Banco Central de claro, Nicaragua. Y una de ellas fue disponer de estas reservas cuando se amerite, pero no porque el motivo de que no estaban aquí. Esto se hizo con una medida de seguridad. A ver, remontándonos un poquito a la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó devastado. Entre los países de Europa Oriental y Occidental, Europa Oriental no quedó tan mal porque ahí estaba Alemania. claro. Entonces, los países de Europa Occidental, Francia, España, eh, Inglaterra, entre otros que se involucraron de lleno en la guerra, sí quedaron devastados. Y los otros pequeños, Luxemburgo, Austria, Checoslovaquia, que ahora es República Checa, y Eslovaquia, ya, Ujú. han habido muchas fragmentaciones. Lo que quiero decirles es que quedaron muy dañadas. Entonces, inmediatamente ahí Estados Unidos, para ayudar al mundo, entre comillas, porque siempre hay una finalidad implícita, ¿verdad? Un objetivo implícito en eso, Claro, pero no fue culpa de él, es decir, no fue culpa de Reagan, que estaba en ese momento, decirle a Hitler, mira, destruir el mundo, matar 6 sí, millones de judíos, para que después cuando vos quedes mal y yo utilice a mis aliados para... No, no, es decir, fueron las circunstancias, se dio. Entonces en ese momento Estados Unidos pasó a ser la potencia mundial, obviamente porque sus contrincantes estaban fuera de la competencia, tenían un sinnúmero de problemas, muertes, es decir, era un caos. Y dentro de ese caos, él creó al Banco Mundial. Dentro de ese caos, él creó al Fondo Monetario Internacional. Y después subdividió estas dos grandes organizaciones y el Banco Central pasó a ser 5 bancos. Y ahora es el Grupo Financiero Mundial. Ya. Lo que quiero decirle con esto es que implementó el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que hace? Le pone una serie de parámetros estandarizados en todos los países y mide los agregados económicos, desempleo, ¿ya? Índice mensual económico, PIB, Producto Interno Bruto, PIN, Producto Interno Neto, PIB per cápita, que es el PIB que genera cada persona con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Me explico? Entonces, los niveles de educación, infraestructura, la canasta básica, ya, los indicadores. Él puso todos estos indicadores y pone metas establecidas para que los países traten de estar de acuerdo con estas metas. Y eso implica mejorar el nivel de vida, pero también implica someternos a las reglas de alguien más, a la OEA, al Fondo Monetario Internacional. Por eso es que ahorita con estos conflictos todo el mundo busca a estas personas porque ellos son los que nos imponen esta regla, porque ya tiene un origen que no es de hace 10 años. Estamos hablando, no sé, recuerdo la fecha exacta, 1958, por ahí, 1960, más de medio siglo. Ya, partiendo de ahí, ellos impusieron una serie de normativas y una de esas normativas era la Reserva Internacional. Me imagino que ya habían visto lo que era capaz de hacer Alemania con todas las riquezas acumuladas que tenía, cómo invirtió, porque los alemanes, déjenme decirle, eran un pueblo genial, era un país genial. Ellos tenían la mejor tecnología del mundo en armamento militar, es decir, pero utilizaban esa tecnología y esos científicos para el mal, lamentablemente. Pero a nivel de alcance científico, he visto tutoriales de video de los nazis y su grupo de científicos. Ellos lograron reanimar hasta perros muertos para 1960. ¿Me explico? Cosas que eran ciencia ficción en los 80, ellos ya lo hacían en los 60. Entonces, y su acumulación de riqueza era inmensa. Y en base a eso, esa era su fortaleza, el dinero que ellos tenían, de sus industrias, ¿verdad? Y con respecto a eso, por eso no les costó mucho atacar a toda Europa. Realmente no les costó. Y hoy por hoy usted puede ver los índices económicos de cada uno de los países y Alemania sigue estando en el top 5 mundial. Quedó devastada, pasó una Segunda Guerra Mundial, se sometió al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y todavía está ahí, todavía, después de todo lo que pasó. Pero claro, estas normativas se aplican para todo.
Y una de ellas fue no tener las reservas internacionales. ¿Para qué? Pues evitar posible Hitler en los futuros. Me imagino, esa es la lógica que yo más le encuentro. Porque mire que no solo fue Hitler, es decir, Maduro con lo que hace no está bien. Es decir, desde el punto de vista humano, nadie. Yo he visto videos que realmente Sorprende. me hacen tocar fondo de cómo la gente come en la basura, cómo los médicos dicen que no hay. Y yo no creo que eso se haya inventado, la verdad. ¿Sabe cuál es el problema ahora de los conflictos sociales y políticos y las redes sociales? Que ahora nada queda oculto, David. Nada. Porque Sí, todo lo posteas y lo subí, haces un podcast, subí un todo video. sobre esto. Hay evidencia de todo. Es decir, el periodismo ahora son todos los periodistas. Todos somos periodistas. Todos somos comunicadores de la información. Eso es lo que ha venido a hacer las redes sociales. No es malo, es bueno porque hay evidencia de todo lo que sucede. Se ha vivido esto de Maduro en los 80, no pasa nada. Sí. No sé, información por un noticiero, algún artículo por allá, algún periodista. ¿Me explico? Sin ninguna veracidad, sin ningún soporte, solo lo que diga el periodista, lo que está viviendo ahí. Un videíto. La gente ahora puede informar y eso es lo que nos hace estar más conscientes de lo que sucede. Mira, hace una semana mataron al presidente de Haití. ¿Por qué fue? ¿Por Es qué lo fue? mismo. Corrupción por... Quería proponer una ley antigubernamental en la cual él podía volver a reelegirse. Sí. El pueblo estaba inconforme, muy inconforme. Digo yo, soy economista, pero también soy un poblador, un consumidor, un ciudadano, cualquier adjetivo que me haga pertenecer a Nicaragua. Y yo estoy consciente de las cosas que pasan, por más ignorante que sea. Porque, ¿sabe por qué le hablo de ignorancia? Porque Haití siendo uno de los países más pobres tiene uno de los indicadores de educación más bajos también. Pero la gente también está consciente de que necesitaban un cambio que no iba a ser con él, que él ya Sí. estaba corrupto. Jamás se había dado un precedente anteriormente en toda la historia de que asesinaran a un presidente. Esta es primera vez en la historia. Primera vez. Convoy armado. Pero no fueron campesinos que llegaron y la asesinaron. E internamente está el ministro, uno de los ministros que él dejó como presidente. Lo Oye, que quiero, lo que quiero decirle es que lo que asegura el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional con esta normativa es que no pueden hacer uso de esos recursos generados por los mismos ciudadanos del país para hacerles daño a ellos. Porque iniciar una guerra arbitraria con otro país significa hacerle daño, porque no todos están de acuerdo. Yo le digo que si nosotros iniciamos una guerra contra Jamaica y hacemos un censo, un referéndum, más de la mitad de la población diría que no. Aunque tal vez los jamaiquinos no quieren robar con Naila, por decir algo, ¿verdad? Una, un supuesto. Bien, esto con respecto a las reservas internacionales. ¿Alguna otra preguntita para pasar al patrón ahora? no, ¿Tuvo acceso a la documentación? Creo que la habilitan a medianoche. sí, ayer en la noche estuvo disponible y esto, de hecho creo que incluso ya hice el ejercicio, que eran unas preguntas que estaban, Sí, claro, quería ver su nivel analítico. La verdad es que Banca Central, mire, todo lo que tenga que ver con la facultad de funciones del Banco Central es análisis. Es decir, cualquiera puede generar números, pero poder analizar esos números y aplicar una estrategia para revertir la situación, no es cualquiera. ¿Eh? Cualquiera puede meter en un programa cualquier cantidad de datos para que ese programa te arroje unos resultados, pero si uno puede interpretar esos resultados, estamos listos. Como contador, ¿usted estudia? banca y finanzas, Banca y finanzas, imagínese. sí, En el mundo de las finanzas, las razones financieras nos dictan la situación de la empresa. Pero si nosotros no podemos interpretar esas razones o aplicarlas correctas dependiendo de la situación de la empresa, no puede revertir jamás la situación de ella, de la empresa. este, eh, por ejemplo, lo que viene siendo el fondo se genera, ¿verdad?, a través de nosotros mismos, pues de los ciudadanos. Eso, pero, o sea, como yo lo que quería entender un poquito mejor era Es que cada mire, cuánto el país envía eso o cómo se va acumulando. O sea, si se mandan transacciones como que mensual o anual o eso va en dependencia mire, de... esa información explícita, así como la está solicitando, no la tengo. No existe. Pero lo más lógico a nivel contable, porque trabajo en contabilidad, es llevarlo mensual.
no hay ninguna contabilidad que se lleve al año, ¿verdad? Y la contabilidad pública tiene que ser exacta. ¿Por qué tiene que ser exacta? Porque al final usted tiene que saber con cuánto cuenta. Con cuánto cuenta con respecto a los ingresos por tributos. Ahora, ustedes solo apliquen la balanza de pago que yo le dije y va a haber el negativo. Ese negativo posiblemente decidan utilizar las reservas si es necesario, porque por eso son reservas, ¿verdad? Porque se va acumulando a lo largo de un tiempo, no porque anualmente se saca una partida de dinero. Ok. ¿Ya? Lo que se hace con las reservas es pagar las deudas. Ahorita tenemos deudas públicas, externas. Tenemos, ¿cómo es que se llama? Préstamos con el Banco Mundial, son millones de dólares. Y se está pagando una partida con respecto a eso. Y esa partida es mensual, las cuotas son mensuales. ¿Algo más, Tom? No, solamente por mi parte. Entonces, pasaríamos al patrón oro. Le hablaría un poquito. Ya hablamos un poquito de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque eso está muy sumergido con lo que es el patrón oro. Así que básicamente era lo que se venía utilizando, pues, o sea, el ser humano lo que yo entiendo es de que desde los principios siempre ha buscado una manera de comerciar. Eh, claro, el ejemplo, ¿verdad?, que tenían los indígenas de acá, pues que se utilizaba el cacao. Así, los náhuatl eran los que dominaban ese. Sí, posteriormente, ¿verdad? Vino a América a través de Europa, lo que viene siendo el oro y la plata. Entonces, e incluso hasta la fecha de hoy en día, yo sé que todavía se puede comercializar con ciertas piedras preciosas como viene siendo el oro y diamantes, porque eso tiene un valor agregado, ¿verdad? Que hay ciertos bancos de que su capital, ellos lo tienen contabilizado en lingotes de oro, porque es lo que se ocupa ahora, ¿verdad? Lingotes. De eso vamos a hablar ahorita, de ese sistema monetario del patrón oro y por qué cambió. Si gusta, ya entramos pues de lleno. Y ahí, ¿cómo es que se llama? Le digo el concepto, me dice qué opina y así interactuamos, ¿le parece? Dele, pues. El patrón oro es un sistema monetario que básicamente consiste en establecer la cantidad de la masa monetaria que usted tiene, soportarla en oro, el lingote. Ok, ¿qué pasó? Anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos implementó esto. Pero como siempre, en todo proceso, David, para que usted lo sepa, siempre hay una mejora en cada etapa de algo que nuevo que se empieza. En el camino se va mejorando, lo que le quiero decir. Nada se hace a la primera y te queda 100% excelente. Ya, no pasa eso. Sino que vos vas viendo los déficits, lo que tenés que mejorar y lo vas mejorando en el camino. Y cuando miras al final, sí, ya lo tenés completado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ellos implementaron esto. Entonces les dijeron, sí, las reservas internacionales van a ser, sus reservas van a ser en oro y esto va a soportar el billete. Entonces, ¿qué es lo que querían lograr con esto, David? Que no hubiera inflación. Porque si vos generas billetes, le hago un ejemplo como en la década de los 80, no como, de la década de los 80 a los 90 aquí en Nicaragua. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos bastantes obligaciones. Nicaragua estaba destruida por una guerra civil que duró, ¿cuántos años, David? Unos 15 años. Más o menos. Desde que Sandino empezó, más o menos en 50, todo el 60, más todavía, fíjense. Desde unos 20 años, desde que inició todo, pues. 50, 70, sí. No, 70, no, en 60, 70, 79, por ahí, por ahí. Bien, teníamos una economía bastante, antes de eso, de esa guerra civil, le decían el granero de Centroamérica, porque obviamente, a pesar del gobierno que teníamos, de esta familia Somoza, ellos tenían buenos indicadores macroeconómicos, se producía, se exportaba bastante. Vea, algo para que lo maneje ya. La única manera en que un país puede evaluar su economía y a la vez su moneda es la exportación. Es que usted venda, realmente venda. Cuando nosotros logramos vender y dejar de comprar, en ese momento nos hacemos más rentables. En ese momento empiezan a incrementar las reservas. En ese momento nuestra moneda se evalúa a nivel internacional. Por eso es la gran diferencia que tenemos con respecto al dólar. Porque posiblemente si le pudiera decir algo, ellos producen o venden un 3.500% más que lo que haría Nicaragua. Por eso un dólar vale 35 Córdoba. ¿Me explico?
En este sentido, entonces, la única manera de que la moneda se evalúe de un país es la exportación. Pero para que sea la exportación tenemos que tener indicadores macroeconómicos que se ajusten a esa realidad. Es decir, que la tasa de desempleo sea menor, que el Producto Interno Bruto, que son la cantidad de bienes y servicios que se produce en el periodo de un año en un país, incremente anualmente a una tasa moderada, porque tampoco el exceso es malo. Ver, todo equilibrado es bueno. El exceso de, aunque sea de algo bueno, al final resulta siendo dañino. Entonces, por eso hay políticas restrictivas y expansivas. Las que restringen cuando está creciendo demasiado rápido, se restringen, aumentan los impuestos, y las expansivas son las que disminuyen los impuestos y te permiten seguir creciendo. Ya, porque el impuesto, bueno, para mí, en parte se creó por eso, para contribuir, ¿verdad? Porque si necesitábamos administrar quién va a hacer las calles, quién va a hacer los puentes, quién va a hacer los hospitales. Los empresarios, ningún empresario te va a dar para hacer un hospital, los pelas. O un tramo de una carretera, no sé, de 60 kilómetros, de 70 kilómetros. Imposible. Y entonces por eso son los tributos. Pero también es para controlar. Porque si no los pelas fueran dueños de Nicaragua, si no existieran tributos. Así como han ido creciendo, es exagerado. Entonces, partiendo de ahí, el patrón oro lo que hacía era tener soportado esa masa monetaria de dinero en oro. Está bien, Estados Unidos. Bueno, llegando al final del tema de la década de los 80 a los 90, que ya me salió un poco, pero es que me gusta explicar todo el contexto para que se pueda entender. Lo que hizo el gobierno vigente fue fabricar dinero. Pero David, si vos fabricas dinero sin tener el soporte de ese dinero, ¿qué es lo que pasa? Eh, Lo estás bueno, inflando. Estamos correcto. inflándolo porque no hay soporte. No estás vendiendo, no estás exportando. ¿Me explico? No estás percibiendo ingresos, pero vos seguís produciendo más dinero. Entonces, tu masa monetaria es X cantidad de dinero y tus reservas internacionales es menor a esa cantidad. Es Ahí como el se da la ejemplo, inflación. es Y la como el inflación ejemplo, tiene varios tipos, galopante, ajá. la Es como el ejemplo, hiperinflación. Diga, sí, diga, diga, disculpe. es como el ejemplo de Venezuela, que por ejemplo, la moneda de ellos, o sea, comparándola con nosotros, pueden decir millones de bolívares, ¿verdad? O sea, y puede ser tal vez un fajo enorme de dinero, pero a la hora de llegar apenas compra uno una chiltoma, un tomate, Bancos pueden ser, si usted gusta. ajá, un banco entero, ¿verdad? Pero a la hora de llegar, eso no vale. O sea, como dice usted, prácticamente el papel viene siendo papel al final, mientras que Sí, el oro, o sea, si lo comparamos con el oro, que es algo que sí puede ser un poco de mayor valor, el oro no se puede simplemente comenzar a multiplicar así por así nomás, ¿verdad? así es. El oro necesita de que vendas de las exportaciones ese oro, esas reservas para poder incrementar. Entonces, ¿qué pasó con el patrón oro después de la Segunda Guerra Mundial? Sencillo, de repente, porque así fue, de repente se le ocurrió al presidente de Francia en ese momento, que ya se podía cambiar todas sus divisas, ¿verdad? Porque lo que se maneja ahí es el franco. A ver, lo que se maneja es la moneda nacional, el franco, pero él tenía dólares. Entonces dijo, yo no quiero dólares, yo quiero aumentar mi reserva. Y agarró todos los dólares y lo mandó a cambiar por oro a los Estados Unidos. Bien, él inició una tendencia. Los demás presidentes de los demás países notaron que él estaba haciendo eso, porque no es secreto, es decir, entre ellos había un acuerdo, un tratado y se informaban. Y optaron por hacer eso. Hubo un momento que el presidente tuvo que salir a dar la cara y decir que ellos no tenían el oro suficiente, que debieron de haber tenido, porque la idea es que ellos tenían, a ver, cuando pasa toda la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a imprimir billetes que exageradamente, porque ya pasó a ser, con esto de la Segunda Guerra Mundial, la moneda a nivel mundial. ¿Me explico? Entonces, si era la moneda a nivel mundial, él tenía que fabricar billetes no solo para el Estado, no solo para Norteamérica, sino para el mundo. Entonces, cuando empezó él a fabricar para el mundo, notó de que él no tenía el oro para soportar todo ese dinero que andaba en circulación. Generó una inflación. A partir de ahí se hizo un acuerdo que se llama Bretton Woods, ¿lo leyó? Se celebró, y fueron Sí. los presidentes, los dirigentes de cada país Ujú. y quedaron que las reservas internacionales iban a estar en divisas extranjeras. ¿Ya? Que de hecho, Porque es que no había suficiente oro
Nadie tenía suficiente oro para soportarlo. Diga. Sí, algo que estuve leyendo hace poco fue que incluso, me imagino que yo lo asocio con el tema, porque por lo menos Rusia hace poco declaró de que ya no iban a estar utilizando lo que era o sea, sacaron literal de circulación El el dólar. dólar en Rusia y que se Que iban a Rusia quedar. tiene algo muy personal contra los estadounidenses, sobre todo Putin. Sí, No los tolera para nada. Y por el hecho entonces, de que controlan el mundo. A ver, controlan el mundo. Mientras el FMI, el Banco Mundial, esté presente en las economías de todo el mundo, Estados Unidos tiene incidencia en las economías mundiales, en todas las economías. Está, es que no lo quiere aceptar así. Es decir, aquí el presidente habla bastante de esto, pero nosotros nos sometemos a sus parámetros. Digan lo que digan del Yankee, digan lo que digan del Imperio, todos nos sometemos a los parámetros establecidos. Y le cuento que las sedes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional son estadounidenses porque son creadas por estadounidenses. O sea, son para el mundo, radicadas en Estados Unidos. Entonces, a veces es algo ilógico. Yo, cuando era más joven, escuchaba estos términos y no le encontraba no le ponía tanta importancia porque no tenía el conocimiento. La ignorancia, que no es malo ser ignorante, ¿verdad? Ignorante es la definición de no conocer un tema, no es ninguna ofensa. Eh, no me importaba porque desconocía la información, pero desde que tengo como estudié economía, sí me metí en lleno en todo esto, la macroeconomía, las finanzas públicas, el comercio exterior, todo lo que es el aparato burocrático del país, cómo funciona, cuáles son sus diferentes interdependencias, por qué son autónomos, por qué no. Entonces me di cuenta de muchas contradicciones, que esta información no la dominan la mayoría de las personas, que tal vez podrían pensar de forma diferente si la dominaran. Ahí quería llegar. Entonces, el Bretton Woods se basa en eso. Entonces, a partir de ahí ellos dejaron el oro y lo reemplazaron por divisas extranjeras, que era más sencillo, David. Es decir, más sencillo porque el dólar ya estaba en todo el mundo, para empezar. Ahora, ¿cómo Estados Unidos me dice usted, si me está diciendo que la reserva... Hágame preguntas, David, porque si no las hago yo. ¿Cómo considera usted que Estados Unidos tiene sus reservas internacionales? bueno, o sea, teniendo en consideración de que ellos tienen el control de todo eso, me No, que su imagino, moneda es el dólar. Y se correcto. supone que, según la ley, es moneda extranjera. Eso era lo que lo que me iba a preguntar. Me imagino que en este caso Estados Unidos tendría que tener la euro, porque si no, ¿O cuál es la moneda de mayor valor o incidencia del mercado monetario? El el bursátil. yuan, si no me equivoco, de China. No, perdón, bitcoins. El Bitcoin está teniendo bastante impacto ahorita en el mercado financiero, pero quien no logra desplazar es a la libra esterlina. Ah, la libra esterlina, Porque es el cierto. Bitcoin es como un bono, un valor, una acción. Porque una moneda puede valer hasta 20.000 o 40.000 dólares. Entonces Sí, yo lo represento. Lo que pasa es que, a ver, los términos están para evolucionar y cambiar, ¿no? Nada está escrito en piedra que va a pasar así 50, o 100 años, 150. Todo es en gestión de comercio, sobre todo de finanzas, siempre se va innovando. Entonces ellos venden como, para mí es un título valor, pero entonces ellos dicen que es una moneda. Pero ninguna moneda, es decir, ¿qué economía tiene los Estados Unidos si el dólar podría costar cuánto? 20.000 córdobas, está muy difícil. No creo que lleguemos, ni yo podría vivir para verlo, no sé si usted está más joven, unos 100, 200 años. Entonces, partiendo de ahí, la libra esterlina, la economía más sólida a nivel internacional, pero es por los rubros que vendías en la inglesa. ¿Ya? Por eso decía la libra esterlina. Porque para empezar, ¿cómo yo sé que es una de las economías más sólidas y la que vende los productos más caros a nivel mundial? Ellos sí, fabrican autos de colección, carísimo, pero eso no es lo mejor que ellos venden. Lo mejor que ellos venden son los barcos. Entonces, a nivel nacional, embarcaciones, cruceros y todo, Inglaterra. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuánto cree que le sacaron una embarcación? Yo considero, nunca he investigado ese tema, pero que las pagan en partidas, como un préstamo, porque yo no me imagino ni cuánto debe valer uno de esos en millones de dólares. sí. Y Estados Unidos no fabrica eso, ni China.
Pero imagínese que la economía inglesa es tan fuerte que ellos se inventaron algo que se llama Brexit, que es la salida, exit y Bretaña, los dos combinados hicieron una palabra compuesta en inglés, es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y esto no es fácil, porque esto lo vienen implementando desde el 2017. Ya, no es fácil porque hay acuerdos bilaterales, comerciales, que hablamos de cientos de millones de euros. Entonces no puedes incumplir y dejarlo así tirado todo. Mas, sin embargo, ellos dicen que esos productos, por su baja calidad y sus altos precios, más bien dañan la economía inglesa. O sea, se dan el lujo de decir eso, cuando Nicaragua, porque yo menciono Nicaragua porque soy nicaragüense y el país en que radicamos. Jamás podría decirle a Estados Unidos, mira, me doy el lujo de salir de tu tratado, ya está, yo voy a hacer mi economía solo. No te preocupes por mí, pero te lo agradezco. ¿Me explico? Tendríamos que tener un alto nivel de organización, un alto nivel económico, el mejor de los planes, el más ideal, con procesos, con etapas para el de crecimiento económico, social. Cuando hablo de crecimiento económico me refiero a todo lo que lo conlleva, salud, educación, infraestructura. ¿Me explico? Para poder decir eso. Bien, más que todo, el patrón oro, esto fue la incidencia, así fue como sucedió. Se dejó de utilizar porque, como le digo, todo en la vida es un proceso. Ellos iniciaron con este plan, realmente al inicio no midieron todas las variables ni todos los posibles resultados, porque cuando vos inicias algo, lleva procesos, pero también que tenés que prever los futuros escenarios. Lo que quiero decirles es que vos tenés que cuantificar todo eso que puede suceder para poder decir, si tengo un plan lo más acertado posible, posiblemente tengamos un 3%, que nos podemos equivocar con todos los resultados, porque esa es la base estadística, 3% del margen de error. Pero ya tener la variable cuantificada, hasta el error ya tenerlo cuantificado. Si vos lo tenés cuantificado, cuando suceda, no pasa nada, porque ya sabes qué hacer. El problema es no tenerlo cuantificado y que suceda, y que no sea el 3%, como lo que sucedió con Estados Unidos, que generó inflación. Ellos tenían mucho más dinero de lo que tenían. ¿Ya? Entonces estaban inflados de un dinero. ¿Por qué inflado? Porque en teoría sí era la masa monetaria, pero ese dinero no existía. Lo pinchaste y quedó lo que realmente había. No tenían soporte. Así es. Sí, ¿alguna preguntita ahí de las preguntas de análisis? Bueno que lo toquemos ahorita porque son preguntas de análisis. A ver, mira, lo que yo quiero con ese sistemático es que ustedes abran su mente, que analicen. Si usted tiene las preguntas por ahí y quiere que analicemos una pregunta, lo hacemos muy bien. Porque la idea es que usted quede lo más claro posible de los temas para en base a ellos poder analizar. Ya, si solo viene, copia y pega los conceptos, no es analizar. Analizar es un concepto, quiere que le lea un concepto cuadrado y después le voy a decir lo que pienso de ese concepto. ¿Te parece? Entonces, eso es un análisis. Por ejemplo, yo siempre preparo mi material porque a pesar de que yo desarrollo el contenido de las sesiones, no me lo memorizo todo. La idea no es memorizar, es entender. ¿Ya? Le puede Sí. pasar como un abogado. Él no se sabe la constitución de cabo a rabo. Él interpreta las leyes según el caso que le corresponde. ¿Me explico? Y las aplica. Entonces, por ejemplo, mire, dice aquí, el declive del patrón oro. La vigencia del patrón oro terminó perdiendo fuerza con la Primera Guerra Mundial. Los países participantes en el conflicto para financiar la contienda necesitaban mucho más recursos económicos de lo que les corresponde según su cantidad de oro. Es lo que estábamos hablando. Esto llevó a muchos países a la impresión de más dinero en papel no respaldado por reservas, ¿ves? De oro, haciendo que el sistema perdiera sentido y validez. Años más tarde, esto provocó hiperinflación. La inflación tiene varios grados y se da por los dígitos. La inflación normal es de 2 dígitos, después tenemos la hiperinflación, la galopante, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, hasta llegar hasta millones, como Venezuela, y lo dijo. Entonces esto provocó hiperinflación en algunos países como Alemania. Obviamente Alemania
quería sus dólares, quería su oro, tenía el montón de dólares, pero esos dólares no tenían. A ver, la inflación se genera porque él tenía dólares en su economía, ya los tenía en movimiento. Los acaparó y dijo, voy a cambiar por oro. Cuando pidieron el oro no existía. Ya. Tenía un montón de papel sin respaldo, papel. Entonces, tras la guerra, todo intento para intentar restablecer el modelo quedó por el camino. ¿Por qué? Porque obviamente ya los presidentes ya habían pasado ese proceso, ya sabían que no tenía validez y que no iban a obtener las grandes cantidades de oro que necesitaban para respaldar todo ese dinero. Era imposible. Ya, entonces, lo que en concepto decía ahí, nosotros ya lo desintegramos en palabras, lo explicamos y lo analizamos. ¿Ya? Así quiero yo que respondan las preguntas, no que copie y pegue. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿por qué se eliminó el patrón oro? Entonces, solo copie esa parte y lo pegue. No, no me parece porque ya lo habíamos comentado. Y para esto es el video, para que logremos analizar cada uno de los aspectos y aplicarlo según nuestra consideración, pero sin perder la esencia, ¿verdad? Porque no me va a decir que el patrón oro era tener reservas de plata. Y con Sí. eso soportaban las monedas. Y decía patrón oro. Ya, es decir, en base a lo que hemos hablado, la información que hemos obtenido, responder las preguntas. Desarrollar es muy bueno. Usted es Banco y Finance. Sí, Está elaborando ahorita, virtualmente. sí, Bien, entonces en algún momento le piden reportes de algo. sí, Tiene que interpretar esos reportes, ¿verdad? sí. Entonces a esa interpretación es la que apelo para que usted me pueda contestar las preguntas del sistema. Ok. David, si no tiene ninguna otra pregunta con respecto al tema, porque en eso se basaba la sesión 8, las reservas internacionales, el patrón oro, el capital. Bueno, el capital es el dinero de la República. ¿Cómo lo conseguimos? Le hablé de la parte del presupuesto que utilizamos los tributos. Son todos los impuestos habidos por haber. Anticipo de IR, tenemos el ingreso mensual municipal, el impuesto municipal sobre ingresos, el IMI. Tenemos los impuestos sobre bienes inmuebles. Tenemos las retenciones en la fuente, las retenciones el IR, que es el impuesto sobre la renta. Tenemos las retenciones municipales. Tenemos los pagos de rótulos al inicio, los pagos de matrícula. ¿Cómo se llaman los que pagan, los que tienen vehículos? Los tickets de rodamiento. Le hacen una evaluación. Todo lo que sea tributo que el Estado lo utilice para generar un ingreso, eso va al presupuesto de la República. Ahora, nuestras reservas, disculpe, el capital que nosotros utilizaríamos ante una posible adversidad económica, son las reservas, que ya esto es el producto de nuestros derechos, que serían nuestros ingresos, menos las obligaciones que serían los pagos. Y en resumidas, eso es. ¿Estamos claros en todos los conceptos, David? Creo que daría por finalizada la sesión. Sí, realmente el tema me gustó porque, pues, o sea, no es complicado de entender, creo que, pues, o sea, leyéndolo, uno, o sea, realmente dedicándole tiempo a la clase, uno lo entiende. Porque, como le digo, pues, o sea, sí tenía por lo menos ciertas dudas que de hecho ya me las contestó. Me imagino que sí, o sea, usted sabe, los bancos tienen sus ciertos sigilios de que tal vez no comentan X cosas, pero sí ya estoy bastante más claro de cómo es que funciona las reservas internacionales y en qué va. Porque de hecho eso era algo que me estaba preguntando ayer. Ok, si se supone que son en dólares o euros, entonces o Estados Unidos tiene que tenerla en alguna otra moneda, porque no tendría sentido tenerla en dólares siempre porque volveríamos a lo mismo de la inflación, porque al fin y al cabo es la misma moneda de ellos y Sí, su después... misma moneda la va a soportar la moneda. No tiene lógica, no tiene mucha validez. Sí, Como pero sí, soporte, ¿verdad? en general todo muy claro, profe. Entonces, perfecto, David. Lo invito a que esté presente en la próxima sesión. Con mucho Ok, gusto. Si le quedó alguna duda, pensó en algo que no abordamos en esta sesión, con gusto la atiendo por WhatsApp. ok. Nos vemos hasta la próxima sesión, David. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Bye, bye.